En el cumpleaños de mi hijo encontré su pastel en la basura. Mi hermana se burló delante de toda la familia diciendo que era mejor así, porque nadie quiere comer algo hecho por alguien que ni siquiera puede mantener a su propio hijo. El silencio en el jardín fue ensordecedor, mientras 20 familiares observaban mi humillación. Entonces saqué mi teléfono, marqué un número y dije con voz firme: «Señora Vázquez, es hora de ejecutar el plan». Los ojos de mi hermana Fernanda se llenaron de pánico cuando reconoció ese nombre. Lo que ella no sabía era que durante los últimos 6 meses, mientras me humillaba cada domingo en las reuniones familiares, yo había estado reuniendo evidencia que destruiría para siempre su perfecta fachada de madre ejemplar. Soy Lucía Morales, 32 años, madre soltera de Mateo, mi hijo de 8 años. Toda mi vida había vivido bajo la sombra de Fernanda, mi hermana mayor de 35 años, casada con Roberto, un contador próspero, madre de 2 hijos perfectos y dueña de la admiración incondicional de nuestros padres. Pero ese día de cumpleaños sería el último en que permitiría que su traición quedara impune. La historia entre Fernanda y yo comenzó a enturbiarse hace exactamente 3 años, cuando mi esposo Daniel murió en un accidente de tránsito. En esos momentos más oscuros de mi vida, cuando Mateo apenas tenía 5 años y yo luchaba por mantener la cabeza fuera del agua, Fernanda se convirtió en mi salvavidas. O al menos eso creía. «No te preocupes, Lucía», me decía mientras yo lloraba en la cocina de mi pequeño departamento. «La familia está para esto. Roberto y yo te ayudaremos con todo lo que necesites». Sus palabras sonaban tan sinceras, sus abrazos tan reconfortantes. Fernanda se ofreció a cuidar a Mateo cuando yo trabajaba en mi nuevo empleo como asistente contable. Un trabajo mal pagado pero necesario, después de que las deudas médicas de Daniel agotaran nuestros ahorros. Durante meses, mi hermana fue mi ángel guardián. Recogía a Mateo del colegio, lo llevaba a su casa donde jugaba con sus primos Sofía y Andrés, le daba de comer y lo ayudaba con las tareas. Yo llegaba exhausta cada noche a recogerlo, y él siempre tenía historias maravillosas sobre su día con la tía Fernanda. «Mami, tía Fernanda me enseñó a hacer aviones de papel», me contaba con sus ojitos brillando, «y me dijo que soy muy inteligente, igual que papá». Esas palabras me llenaban de gratitud hacia mi hermana. Pensé que finalmente habíamos superado la rivalidad de la infancia y que ahora éramos verdaderas aliadas. Pero la máscara comenzó a caerse durante las reuniones familiares. Al principio eran comentarios sutiles, casi imperceptibles. «Pobre Lucía, está haciendo lo que puede», le decía a mamá mientras yo servía el café. «Es difícil criar un hijo sola. Espero que Mateo no sufra las consecuencias». Yo trataba de ignorar esas palabras, pensando que era su manera torpe de mostrar preocupación. Los comentarios se volvieron más frecuentes y más hirientes. «Lucía, deberías considerar que Mateo se quede más tiempo con nosotros», sugería delante de toda la familia. «En casa tiene hermanos, una figura paterna, estabilidad. Roberto ha estado enseñándole matemáticas porque, bueno, tú trabajas tanto que no tienes tiempo para ayudarlo con las tareas». Cada palabra era como una puñalada en mi corazón de madre. Yo llegaba a casa cada noche agotada, pero siempre encontraba energía para revisar las tareas de Mateo, para leerle un cuento, para escuchar sobre su día. ¿Acaso mi hermana no lo veía? ¿O lo veía pero decidía ignorarlo? La gota que derramó el vaso llegó hace 6 meses, durante el Día de la Madre. Toda la familia se había reunido en casa de mis padres para el almuerzo tradicional. Yo había trabajado toda la semana en una sorpresa especial para Mateo. Un álbum de fotos con recuerdos de él y su papá, algo que él había pedido varias veces porque quería recordar mejor a papi. Cuando llegué esa mañana con Mateo, encontré a Fernanda en la sala principal, rodeada de familiares, mostrando con orgullo los dibujos que Sofía y Andrés habían hecho para ella. «Miren qué talentosos son mis hijos», decía con una sonrisa radiante. «Roberto dice que Andrés tiene un futuro prometedor en la ingeniería, igual que él». Mateo se acercó tímidamente con su regalo escondido detrás de la espalda. «Tía Fernanda, ¿puedo mostrarle a la abuela lo que le hice a mi mami?» Su vocecita estaba llena de emoción y orgullo. «Claro, mi amor», le dijo mi madre, extendiendo los brazos. Pero antes de que Mateo pudiera mostrar su álbum, Fernanda intervino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, Mateo, qué dulce eres», le dijo. Pero su tono tenía algo que me inquietó. «Pero ya todos vimos los trabajos escolares que trajiste la semana pasada. No queremos aburrir a la familia con más de lo mismo». Se volvió hacia los adultos y agregó: «Los niños de Lucía siempre están buscando atención extra. Es comprensible,
considerando las circunstancias. El rostro de Mateo se desplomó. Guardó el álbum detrás de su espalda y murmuró: «Está bien». Mi corazón se partió al ver cómo mi hijo interiorizaba esa humillación, cómo aprendía a hacer más pequeño su mundo para no molestar a los adultos. Esa noche, cuando llegamos a casa, Mateo me preguntó: «Mami, ¿por qué tía Fernanda dice que siempre busco atención? ¿Hice algo malo?». Tuve que morderme la lengua para no decirle la verdad, que su tía estaba haciendo una traición cruel. En cambio, lo abracé y le dije que su regalo era el más hermoso que había recibido en mi vida. Pero algo cambió en mí esa noche. Comencé a prestar más atención a los comentarios de Fernanda, a sus gestos, a la manera en que hablaba de Mateo cuando creía que yo no estaba escuchando. Y lo que descubrí me heló la sangre. Durante una llamada telefónica que escuché por casualidad, Fernanda hablaba con nuestra prima Andrea. «Es una situación muy triste», decía con voz de preocupación fingida. «Lucía hace lo que puede, pero es evidente que no está preparada para criar a un niño sola. Mateo está mostrando signos de abandono emocional. Roberto y yo estamos considerando hablar con mamá y papá sobre la posibilidad de que el niño se quede con nosotros de manera más permanente». Mis manos temblaron mientras sostuve el teléfono. ¿Abandono emocional? ¿Mi hermana estaba sugiriendo que yo era una madre negligente? ¿Después de todo lo que había sacrificado por mi hijo? Esa fue la primera vez que entendí que la traición de Fernanda no era solo hacia mí, sino hacia Mateo. Ella estaba sistemáticamente destruyendo nuestra relación madre-hijo, pintándome como una madre incompetente ante la familia, creando dudas sobre mi capacidad de crianza. ¿Y todo para qué? ¿Para sentirse superior? ¿Para robarme a mi hijo? Fue entonces cuando conocí a la señora Vázquez. Carmen Vázquez era la nueva directora del colegio de Mateo, una mujer de 60 años con una reputación impecable en educación infantil. Durante una reunión de padres, noté que observaba a Fernanda con cierta inquietud cuando mi hermana se presentó como la figura materna estable en la vida de Mateo. Después de la reunión, la señora Vázquez me pidió quedarme para una conversación privada. «Señora Morales», me dijo con voz gentil pero firme, «he observado algunas dinámicas preocupantes. Su hermana ha estado viniendo a recoger a Mateo sin autorización previa, diciéndole a nuestro personal que usted está indispuesta para hacerlo. También ha solicitado copias de los reportes académicos de Mateo, alegando que usted le pidió ayuda para entender mejor el progreso de su hijo». Mi sangre se enfrió. «Yo nunca le pedí eso a Fernanda», le dije, «y jamás le daría autorización para recoger a Mateo sin avisarme primero». La señora Vázquez asintió gravemente. Eso pensé. «También me preocupa que su hermana haya estado hablando con otros padres sobre su situación familiar, sugiriendo que Mateo necesita intervención porque está siendo criado en un ambiente inestable». Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Fernanda no solo me estaba traicionando a mí, estaba manipulando la percepción de otros sobre mi maternidad, creando una narrativa donde yo era la madre problemática y ella era la salvadora. Estaba construyendo un caso para quitarme a mi hijo. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. La señora Vázquez me miró con compasión y determinación. «Podemos documentar todo. Cada visita no autorizada, cada comentario inapropiado, cada intento de socavar su autoridad parental. Si su hermana realmente está tratando de crear un caso de custodia, necesitamos evidencia de sus verdaderas intenciones». Y así comenzó mi venganza. Durante los siguientes 6 meses, la señora Vázquez y yo trabajamos meticulosamente para documentar cada acción de Fernanda. Instalamos cámaras de seguridad en el colegio que capturaron conversaciones donde mi hermana hablaba mal de mí con otros padres. Grabamos llamadas telefónicas donde ella inventaba crisis familiares para justificar por qué necesitaba recoger a Mateo. Pero el golpe más devastador llegó cuando descubrimos que Fernanda había estado visitando a un abogado de familia, consultando sobre los procedimientos para obtener la custodia de un menor, cuando la madre biológica es incapaz de proporcionar cuidado adecuado. El abogado, Mario Hernández, resultó ser el exnovio de la señora Vázquez. Durante una conversación casual, Carmen le mencionó la situación, y Mario, indignado por la manipulación de Fernanda, decidió ayudarnos. «Esa mujer vino a mi oficina con una historia completamente falsa», nos dijo. «Alegó que usted tenía problemas de alcoholismo y que descuidaba a su hijo. Incluso trajo testigos dispuestos a declarar en su contra. Los testigos eran nuestros propios familiares. Fernanda había estado llenándoles la cabeza con mentiras sobre mí durante meses, convenciéndolos de que yo era una madre irresponsable que ponía en peligro el bienestar de Mateo. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de la venganza. Pero no sería una venganza cualquiera, sería la venganza perfecta,
pública, devastadora e irreversible. Organicé el cumpleaños de Mateo en casa de mis padres, asegurándome de que toda la familia estuviera presente. Sabía que Fernanda no podría resistirse a una última humillación pública, especialmente en un evento donde yo era el centro de atención por ser la madre de cumpleañero. Pasé días preparando el pastel de chocolate con decoración de superhéroes, el favorito de Mateo. Era una obra de arte culinaria que me tomó horas perfeccionar, pero quería que fuera especial para mi hijo. También quería que fuera perfecto para mi plan. La mañana del cumpleaños llegué temprano a casa de mis padres para decorar y preparar todo. Fernanda llegó con Roberto y sus hijos, cargando un regalo enormemente envuelto que eclipsaba completamente el pequeño presente que Mateo había pedido específicamente. Un kit de ciencias para niños. «Ay, Lucía», me dijo Fernanda al ver mi pastel en la mesa. «¿Qué? Creativo. Mateo debe estar acostumbrado a este tipo de esfuerzos caseros». Su sonrisa era venenosa. «Roberto y yo trajimos pastelitos de la pastelería francesa del centro. Son más profesionales». No le respondí. Solo sonreí y seguí arreglando las decoraciones. Sabía que lo peor estaba por venir. Los invitados comenzaron a llegar. Tíos, primos, abuelos, vecinos. Mateo corría feliz por el jardín, jugando con sus primos. Todo parecía normal hasta que llegó el momento de cantar las mañanitas. Fui a la cocina por el pastel y mi sangre se enfrió. No estaba en la mesa donde lo había dejado. Busqué por toda la cocina, preguntando a varios familiares si lo habían visto. Finalmente, mi prima Rosa me señaló hacia el patio trasero con expresión incómoda. Allí, en el bote de basura, encontré los restos destrozados de mi pastel. Alguien lo había tirado deliberadamente, aplastándolo hasta que solo quedaran migajas de chocolate y crema esparcidas entre desperdicios. Regresé al jardín con las manos vacías, sintiendo las miradas de 20 pares de ojos. Mateo me preguntó con inocencia: «Mami, ¿dónde está mi pastel?». Antes de que pudiera responder, Fernanda se irguió con expresión de falsa compasión. «Ay, Mateo, mi amor», le dijo con voz melosa, «parece que el pastel de tu mami tuvo un accidente». Luego me miró directamente y agregó con veneno puro: «Pero no te preocupes, es mejor así. Nadie quiere comer algo hecho por alguien que ni siquiera puede mantener a su propio hijo adecuadamente». El jardín quedó en silencio absoluto. Mateo me miró con ojos llenos de lágrimas. Mis padres bajaron la vista, incómodos. Roberto carraspeó nerviosamente, y Fernanda sonreía con la satisfacción de quien acababa de asestar el golpe final. Pero yo ya no era la misma mujer quebrada de hace 6 meses. Saqué mi teléfono con calma, marqué el número que había memorizado para este momento exacto, y cuando respondieron, dije con voz clara y fuerte: «Señora Vázquez, es hora de ejecutar el plan». Fernanda palideció instantáneamente. Sus ojos se llenaron de pánico cuando reconoció ese nombre. Roberto frunció el ceño, confundido. El resto de la familia nos miraba sin entender qué estaba pasando. «Lucía, ¿qué estás haciendo?», murmuró Fernanda con voz temblorosa. Sonreí por primera vez en todo el día. «Estoy protegiendo a mi hijo, hermana, algo que tú nunca entenderías». La señora Vázquez llegó 15 minutos después, acompañada por el abogado Mario Hernández y una trabajadora social del Instituto de Bienestar Familiar. Fernanda intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente mientras los veía acercarse al jardín. «Buenos días», saludó la señora Vázquez con profesionalismo. «Soy Carmen Vázquez, directora del colegio donde estudia Mateo. Necesitamos hablar sobre una situación muy delicada que involucra el bienestar del menor». Mis padres se miraron desconcertados. Roberto se acercó a Fernanda, quien ya había perdido todo el color del rostro. «¿Qué significa esto?», preguntó mi padre con autoridad patriarcal. «Significa», dije con voz firme, «que durante los últimos 6 meses he estado documentando los intentos sistemáticos de Fernanda para sabotear mi relación con mi hijo y quitarme su custodia». «Eso es ridículo», balbuceó Fernanda, pero su voz sonaba hueca. «Lucía está inventando cosas porque está celosa de mi estabilidad familiar». Mario Hernández abrió su portafolio y extrajo varios documentos. «Señora Fernanda, usted visitó mi oficina en 4 ocasiones durante los últimos 3 meses, consultando sobre procedimientos de custodia. En esas reuniones, usted alegó falsamente que su hermana tenía problemas de alcoholismo y descuidaba a su hijo». El silencio en el jardín era ensordecedor. Roberto miró a su esposa con incredulidad. «Fernanda, ¿es eso cierto?». Yo me preocupaba por Mateo», tartamudeó ella. «Lucía trabaja tanto que el niño está prácticamente abandonado. Alguien tiene que pensar en su bienestar».
¿Abandonado? Intervino la trabajadora social, consultando sus notas. Según nuestros registros, Mateo Morales está en el percentil superior de su clase académicamente. Participa en actividades extracurriculares, tiene revisiones médicas al día y muestra todos los signos de un desarrollo emocional saludable. Eso no suena como abandono. La señora Vázquez tomó la palabra. Además, hemos documentado múltiples ocasiones donde usted, señora Fernanda, intentó recoger al menor sin autorización de su madre, alegando emergencias falsas. También tenemos grabaciones de conversaciones donde usted difundía información falsa sobre la capacidad parental de su hermana. Fernanda comenzó a sollozar, pero ya no era por tristeza, sino por pánico. No entiendes, Carmen. Yo conozco a Lucía mejor que nadie. Ella no puede darle a Mateo lo que él necesita. Nosotros tenemos una casa grande. Roberto tiene un buen trabajo. Mis hijos necesitan un hermano. ¿Mis hijos necesitan un hermano? Repetí con amargura. ¿Esa es tu justificación para intentar robarme a mi hijo? ¿Para crear una familia numerosa perfecta a costa de destruir la mía? Roberto parecía devastado. Fernanda, ¿por qué nunca me dijiste nada de esto? Si realmente creías que Mateo estaba en peligro, deberíamos haber hablado con las autoridades apropiadas, no con abogados de custodia. Porque sabía que no me apoyarías, gritó Fernanda, finalmente mostrando su verdadero rostro. Siempre defiendes a Lucía. Todos la defienden. La pobre viuda, la madre luchadora. ¿Y yo qué? Yo soy la que ha estado criando prácticamente a su hijo mientras ella trabaja. Yo soy la que le enseña valores, disciplina, le doy estabilidad. Tú eres la que ha estado envenenando a mi familia contra mí, repliqué con frialdad. Tú eres la que ha estado diciéndole a nuestros padres que soy una madre incapaz. Tú eres la que tiró el pastel de cumpleaños de mi hijo a la basura para humillarme una vez más. Mis padres se acercaron, finalmente entendiendo la magnitud de la traición. Fernanda, dijo mi madre con voz quebrada, ¿es cierto que tiraste el pastel de Mateo? Fernanda no respondió, pero su silencio era una confesión. Roberto tomó a sus hijos de la mano. Nos vamos, anunció con voz grave. Sofía, Andrés, despídanse de sus primos. No volveremos por un tiempo. Roberto, espera, rogó Fernanda, pero él ya se dirigía hacia la puerta. No, dijo él sin voltear. Lo que has hecho es imperdonable. Has mentido, has manipulado, has intentado separar a un niño de su madre. Esa no es la mujer con la que me casé. Mario Hernández se acercó a Fernanda con más documentos. Señora, debido a sus acciones, el colegio ha decidido prohibirle el acceso a las instalaciones y cualquier contacto con Mateo durante horarios escolares. Además, hemos notificado a las autoridades sobre sus intentos de obtener custodia mediante información falsa. Esto podría resultar en cargos por difamación e interferencia con la custodia parental. Fernanda colapsó en una silla de jardín, llorando incontrolablemente. Lo siento, murmuraba una y otra vez. Solo quería lo mejor para Mateo. Solo quería ayudar. No, la corregí con firmeza. Querías tener razón. Querías ser la hermana superior, la madre perfecta, la que salva al pobre niño abandonado. Pero Mateo nunca estuvo abandonado. Mateo siempre tuvo una madre que lo ama más que a su propia vida. Me acerqué a mi hijo, que había estado observando todo con ojos enormes, sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo la tensión. Mateo, mi amor, le dije arrodillándome a su altura. Siento mucho que tu cumpleaños se haya arruinado, pero quiero que sepas algo. Tú eres lo más importante en mi vida, y nunca, jamás, permitiré que alguien nos separe. Mateo me abrazó fuerte. Mami, ¿por qué tía Fernanda tiró mi pastel? Porque a veces las personas grandes hacen cosas muy malas cuando están celosas. Le expliqué con honestidad apropiada para su edad. Pero ya no va a pasar más. Mis padres se acercaron con expresiones de profundo arrepentimiento. Lucía, hija, dijo mi padre. No teníamos idea de lo que estaba pasando. Fernanda nos había hecho creer que tú estabas luchando más de lo que podías manejar, y ustedes le creyeron, respondí con dolor. Durante meses escucharon sus comentarios venenosos sobre mi maternidad y nunca cuestionaron si eran ciertos. Nunca me preguntaron directamente cómo estaba manejando las cosas. Mi madre lloró. Tenías razón en no contarnos lo que estaba pasando. Fallamos como padres y como abuelos. La trabajadora social terminó de tomar notas y se acercó a mí. Señora Morales, basándose en nuestra investigación,
No hay evidencia alguna de negligencia o incapacidad parental. Su hermana ha causado daño significativo con sus acciones, pero usted y su hijo están claramente bien cuidados y conectados emocionalmente. Fernanda se levantó tambaleándose, con la cara hinchada por el llanto. Lucía, por favor, soy tu hermana. Podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Puedo. No, la interrumpí con frialdad absoluta. Una hermana no intenta robarle el hijo a su hermana. Una hermana no destruye la reputación de su familia por celos. Una hermana no tira el pastel de cumpleaños de su sobrino a la basura para lastimar a su madre. Pero la familia, comenzó a decir. La familia son las personas que te apoyan en los momentos difíciles, no las que aprovechan tu vulnerabilidad para atacarte, repliqué. Tú has demostrado que no eres familia para Mateo y para mí. Mario Hernández guardó sus documentos. Señora Fernanda, le recomiendo encarecidamente que busque ayuda profesional para procesar estos comportamientos. Lo que ha hecho podría haber resultado en la separación traumática de un niño de su madre, basándose en mentiras y manipulación. Fernanda se dirigió hacia la puerta, derrotada y sola. Roberto ya se había llevado a los niños. En el umbral se detuvo y me miró una última vez. Nunca te perdonaré por esto, murmuró con amargura. Perfecto, respondí sin emoción, porque yo tampoco te perdonaré jamás lo que intentaste hacerme a mí y a mi hijo. Después de que todos los oficiales se fueran, la familia que quedaba comenzó lentamente a recomponer el ambiente. Mis primos trajeron pastelitos de la tienda y encendimos las velas mientras cantábamos las mañanitas para Mateo. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza se había roto, no solo entre Fernanda y yo, sino en toda la dinámica familiar. Mis padres ahora veían claramente cómo habían sido manipulados. Mis tíos y primos entendían por qué había estado tan distante en los últimos meses. Mami, me preguntó Mateo mientras abríamos sus regalos. ¿Tía Fernanda ya no va a venir a las fiestas? No, mi amor, le respondí con honestidad. Tía Fernanda hizo cosas muy feas que lastimaron a nuestra familia. A veces tenemos que alejarnos de las personas que nos hacen daño, incluso si son familia. Pero ya no voy a jugar con Sofía y Andrés. Mi corazón se partió al ver la confusión en sus ojos. Tal vez en el futuro, cuando sean más grandes y puedan entender lo que pasó. Pero por ahora, vamos a enfocarnos en las personas que sí nos aman y nos cuidan bien. Esa noche, cuando todos se fueron y estábamos solos en casa, Mateo me ayudó a lavar los platos mientras me contaba sobre sus regalos favoritos. La normalidad de esa rutina, después del caos del día, me llenó de una paz profunda. Mami, me dijo mientras secaba un plato. Me gustó mi cumpleaños al final. Fue diferente, pero me gustó que nos defendieras. Sus palabras me confirmaron que había hecho lo correcto. No había sido venganza por venganza. Había sido protección maternal en su forma más pura y feroz. Los meses siguientes trajeron cambios importantes para nuestra familia. Roberto efectivamente se separó de Fernanda después de descubrir que sus mentiras se extendían más allá de mi situación. Aparentemente, había estado difundiendo rumores similares sobre otras madres del colegio de sus hijos, siempre posicionándose como la madre superior que debía salvar a los niños de familias problemáticas. Fernanda perdió la custodia compartida de Sofía y Andrés cuando Roberto presentó evidencia de su comportamiento manipulativo y los efectos psicológicos que estaba teniendo en los niños. Los pequeños comenzaron terapia para procesar la separación y la revelación de que su madre había estado mintiendo sobre muchas cosas. Mi relación con mis padres tardó meses en sanar completamente. Asistimos a terapia familiar, donde aprendimos a comunicarnos mejor, y donde ellos procesaron su culpa por haber permitido que Fernanda manipulara sus percepciones sobre mi maternidad. Estábamos tan acostumbrados a que Fernanda fuera la hermana perfecta, que nunca cuestionamos su versión de los eventos, me explicó mi madre durante una de esas sesiones. No queríamos ver que su perfección venía a costa de lastimar a otros. El colegio implementó políticas más estrictas sobre quién podía recoger a los estudiantes y cómo manejar reportes de preocupaciones familiares. La señora Vázquez se convirtió en una defensora feroz de la protección infantil basada en hechos, no en rumores o manipulación. Mateo floreció sin la influencia tóxica de Fernanda. Sus calificaciones mejoraron, se volvió más confiado socialmente y comenzó a expresar sus emociones de manera más saludable. La terapia nos ayudó a procesar juntos el trauma de casi ser separados y fortaleció nuestro vínculo madre-hijo. 6 meses después del cumpleaños, recibí una llamada inesperada. Era Roberto, preguntando si podía traer a Sofía y Andrés para una visita breve. Los niños extrañaban a Mateo y querían disculparse por el comportamiento de su madre. Acepté la visita, pero establecí límites claros. Los niños podrían venir ocasionalmente, siempre y cuando Roberto estuviera presente,
y Fernanda no tuviera contacto alguno con Mateo. Cuando llegaron, Sofía, de 10 años, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Tía Lucía, siento mucho lo que hizo mi mami. Papá nos explicó que ella dijo mentiras sobre ti y que eso está muy mal. Andrés, de 8 años igual que Mateo, era más directo. Mi mami está enferma en la cabeza, declaró con la honestidad brutal de los niños. El doctor dice que ella piensa cosas que no son verdad y que por eso lastimó a la gente. Roberto me miró con ojos cansados. Fernanda está en tratamiento psiquiátrico. Fue diagnosticada con un trastorno narcisista de la personalidad con tendencias paranoides. Aparentemente, ha estado exhibiendo estos comportamientos durante años, pero de manera tan sutil que nadie lo notó hasta que escaló contigo. La información me dio una extraña sensación de validación. No había sido mi imaginación. No había sido paranoia de mi parte. Fernanda realmente había estado librando una guerra psicológica contra mí, y yo había tenido razón al defenderme. ¿Ella quiere disculparse?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Roberto negó con la cabeza. Ella todavía cree que tenía razón. Su terapeuta dice que puede tomar años de tratamiento, si es que alguna vez acepta completamente la responsabilidad por sus acciones. No me sorprendió. Las personas como Fernanda rara vez cambian verdaderamente. Su necesidad de ser superior, de tener control, de ser vista como la salvadora, era demasiado profunda para ser curada fácilmente. Un año después del incidente del cumpleaños, organicé una fiesta para el 9º cumpleaños de Mateo. Esta vez fue en nuestro pequeño departamento, con sus amigos del colegio, algunos familiares selectos, y la señora Vázquez, quien se había convertido en una figura materna para ambos. Mateo corrió hacia mí mientras yo terminaba de decorar su pastel casero, esta vez de vainilla con decoración de dinosaurios. «Mami, ¿puedo ayudarte con las velitas?» «Por supuesto, mi amor», le dije, abrazándolo. «Es tu día especial». Mientras encendíamos las 9 velas juntos, Mateo me preguntó, «Mami, ¿estás triste porque tía Fernanda no está aquí?» La pregunta me tomó por sorpresa. No por su contenido, sino por lo mucho que había madurado mi hijo en el último año. ¿Tú estás triste?, le pregunté en respuesta. Mateo consideró la pregunta seriamente. Un poquito, pero también estoy contento porque ahora nadie dice cosas feas sobre ti, y me gusta que las personas que están aquí realmente nos quieren. Su sabiduría de 9 años me llenó de orgullo y paz. Había logrado protegerlo no solo de la manipulación de Fernanda, sino también de crecer con resentimiento o confusión sobre el valor de la familia verdadera versus la familia biológica. La fiesta fue pequeña, pero llena de amor genuino. No hubo drama, no hubo comentarios hirientes disfrazados de preocupación, no hubo agendas ocultas. Solo personas que celebraban sinceramente a mi hijo y nuestro vínculo como familia. Cuando todos se fueron y estábamos limpiando juntos, Mateo encontró un sobre que alguien había deslizado bajo la puerta. Adentro había una foto. Fernanda sola en lo que parecía ser un apartamento pequeño y desordenado. En el reverso había escrito con letra temblorosa: «Sigo creyendo que tenía razón, pero extraño a mi familia». Mostré la foto a Mateo, quien la observó con expresión pensativa. «¿Ella quiere regresar?», preguntó. «No lo sé», respondí honestamente. «¿Tú quieres que regrese?». Mateo negó con la cabeza. «No, ella nos hizo daño. Y tú dijiste que tenemos que alejarnos de las personas que nos hacen daño». Tomé la foto y la tiré a la basura sin ceremonias. «Tienes razón, mi amor. Algunas decisiones son para siempre». Esa noche, mientras arrullaba a Mateo antes de dormir, él me abrazó extra fuerte. «Mami, ¿prometes que nunca vas a dejar que nadie nos separe?» «Te prometo», le dije besando su frente, «que lucharé con todo lo que tengo para proteger nuestra familia, sin importar quién trate de lastimarnos». Y cumplí esa promesa. 2 años después, Fernanda intentó una última manipulación, contactando directamente a Mateo a través de las redes sociales con mensajes sobre lo mucho que lo extrañaba y lo injusto que había sido su castigo. Inmediatamente bloqueé todos sus contactos y presenté una orden de restricción. El juez, después de revisar el historial completo del caso, otorgó la orden sin dudarlo. «Es claro», declaró, «que la demandada ha demostrado un patrón de comportamiento manipulativo y potencialmente dañino hacia el menor y su madre. Esta orden permanecerá en vigor hasta que el menor sea mayor de edad». Fernanda nunca intentó contactarnos de nuevo después de eso. Hoy Mateo tiene 12 años y es un niño brillante, confiado y emocionalmente saludable.
Habla abiertamente sobre lo que pasó con Fernanda cuando era pequeño, pero sin rencor, simplemente como algo que aprendió sobre las relaciones tóxicas y la importancia de los límites. Mi mamá me enseñó que el amor verdadero no lastima, le dijo a su consejero escolar cuando le preguntaron sobre su estructura familiar. Y que a veces proteger a tu familia significa alejar a las personas que pretenden amarlos, pero en realidad quieren controlarlos. Yo me volví a casar el año pasado con David, un hombre gentil que conocí en la terapia de duelo. Él entiende completamente nuestra historia y respeta la fortaleza del vínculo entre Mateo y yo. Nunca ha intentado reemplazar a Daniel en nuestros corazones, sino que ha creado su propio espacio especial en nuestras vidas. David también entiende por qué ciertos límites familiares son innegociables. Cuando su hermana sugirió que tal vez era tiempo de perdonar y olvidar con Fernanda, él la corrigió firmemente. La traición hacia un niño no se perdona con el tiempo, le dijo. Se previene con límites permanentes. La última vez que supe de Fernanda fue a través de un primo que la vio trabajando en un supermercado en otra ciudad. Aparentemente, perdió su casa en el divorcio, vive sola en un apartamento pequeño y no tiene contacto regular con sus propios hijos, quienes eligieron vivir completamente con Roberto cuando cumplieron edad para decidir. Sofía y Andrés ocasionalmente visitan a Mateo para ocasiones especiales, siempre acompañados por Roberto. Han crecido siendo personas amables y reflexivas, probablemente en parte porque fueron removidos de la influencia tóxica de su madre a tiempo. No siento lástima por Fernanda. No siento culpa por las consecuencias que enfrentó. Intentó destruir deliberadamente la relación más sagrada en mi vida, la relación entre una madre y su hijo, por celos, control y su necesidad narcisista de ser superior. Hay traiciones que merecen perdón, y hay traiciones que merecen consecuencias permanentes. Fernanda eligió su camino cuando decidió que su ego era más importante que el bienestar de un niño inocente. Yo elegí el mío cuando decidí que proteger a mi hijo era más importante que mantener la paz familiar. Cada noche, cuando veo a Mateo hacer sus tareas en la mesa de la cocina, rodeado del amor genuino de David y mío, sé que tomé la decisión correcta. La venganza no se trató de lastimar a Fernanda. Se trató de salvar a mi hijo. Y esa es una guerra que siempre vale la pena librar. Actualización. 2 años después. 2 años han pasado desde que escribí sobre la traición de Fernanda y cómo protegí a mi hijo de sus manipulaciones. Pensé que esa historia había terminado para siempre, pero la vida tiene formas extrañas de traer el pasado de vuelta cuando menos lo esperas. Hace 3 semanas, recibí una llamada que no esperaba. Era de Roberto, sonando más cansado de lo que jamás lo había escuchado. Lucía, me dijo con voz quebrada, necesito pedirte un favor enorme y entenderé completamente si me dices que no. Mi primer instinto fue colgar. Roberto había sido cómplice silencioso de Fernanda durante años, y aunque se había separado de ella después de que se revelara su traición, no habíamos mantenido una relación cercana. Pero algo en su voz me hizo quedarme en la línea. ¿Qué necesitas?, le pregunté con cautela. Es sobre Sofía y Andrés, continuó. Ellos quieren vivir conmigo permanentemente, pero Fernanda está luchando por recuperar la custodia completa. Su abogado está argumentando que ha completado su terapia y que merece una segunda oportunidad. Mi sangre se enfrió. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Los niños le dijeron al mediador familiar que quieren testificar sobre lo que realmente pasó hace 2 años. Quieren contar la verdad sobre cómo su madre los manipuló para mentir sobre ti, pero necesitan que alguien los apoye. Alguien que entienda lo que vivieron. Roberto hizo una pausa antes de continuar. Lucía, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que pasó, pero Sofía y Andrés admiran tu fuerza. Dicen que fuiste la única persona que se defendió contra su madre cuando nadie más se atrevía. Quieren aprender a hacer lo mismo. La petición me tomó completamente por sorpresa. Había pasado años construyendo muros para proteger a Mateo y a mí de cualquier drama relacionado con Fernanda. La idea de volver a involucrarme, incluso para ayudar a Sofía y Andrés, me llenaba de ansiedad. Necesito pensarlo, le dije finalmente. Y necesito hablar con Mateo. Él tiene derecho a opinar sobre esto. Esa noche, durante la cena, le conté a David y a Mateo sobre la llamada de Roberto. Mateo, ahora con 14 años y más maduro de lo que cualquier adolescente debería ser, escuchó con atención antes de responder. Mami, recuerdo cómo Sofía y Andrés lloraron cuando se dieron cuenta de las mentiras que su mamá les había hecho decir sobre nosotros, dijo pensativamente. Si pueden evitar que eso les pase a otros niños, ¿no deberíamos ayudarlos? David asintió. Pero solo si tú te sientes segura haciéndolo, amor.
No tienes obligación de revivir ese trauma por nadie. Después de días de reflexión, decidí acceder a reunirme con Sofía y Andrés para escuchar lo que tenían que decir. Lo que escuché me rompió el corazón y me llenó de ira renovada contra Fernanda. Sofía, ahora de 12 años, me contó con voz temblorosa cómo Fernanda la había entrenado para mentir. Mamá me decía que tú eras una mala madre y que Mateo estaría mejor con nosotros, explicó. Me hacía practicar historias sobre cómo supuestamente habías gritado a Mateo o lo habías dejado solo. Yo sabía que no era verdad, pero ella decía que si no la ayudaba, Mateo sufriría. Andrés, de 11 años, agregó: Mamá nos llevaba a observar tu casa desde el carro. Nos hacía tomar fotos de cuando llegabas tarde del trabajo para demostrar que descuidabas a Mateo. Pero nosotros sabíamos que trabajabas mucho porque mi papá había muerto y tenías que mantener a tu familia sola. Las revelaciones eran aún peores de lo que había imaginado. Fernanda no solo había estado manipulando a la familia y las autoridades escolares, había convertido a sus propios hijos en espías y cómplices de su campaña de difamación contra mí. ¿Por qué no dijeron nada antes?, les pregunté con gentileza. Porque teníamos miedo, admitió Sofía. Mamá decía que si contábamos sus secretos, papá nos iba a abandonar también. Y después, cuando papá se enteró de todo y se divorció de ella, nos sentíamos culpables por no haber sido más valientes desde el principio. Andrés me miró con ojos llenos de determinación que me recordaron a Mateo. Ahora mamá está diciéndole al juez que ha cambiado, que la terapia la curó. Pero nosotros la hemos visto. Sigue hablando mal de ti cuando cree que no la escuchamos. Sigue diciendo que tú le robaste a nuestra familia. Y hay algo más, agregó Sofía con voz casi inaudible. Mamá tiene una nueva vecina que es madre soltera. Se llama Patricia. Mamá ha estado haciendo exactamente lo mismo con ella que hizo contigo. Le dice a todo el mundo que Patricia es irresponsable y que sus hijos necesitan intervención. Mi estómago se revolvió. Fernanda no había cambiado en absoluto. Simplemente había encontrado una nueva víctima. Esa misma tarde llamé a Mario Hernández, el abogado que me había ayudado años atrás. Mario, necesito tu ayuda otra vez. Fernanda está volviendo a las andadas. 3 días después, nos reunimos en el juzgado familiar. La audiencia era para determinar si Fernanda recuperaría la custodia completa de sus hijos. Ella llegó vestida conservadoramente, con una sonrisa ensayada, y un folder lleno de certificados de terapia y cartas de recomendación. Su nuevo abogado, un hombre joven que claramente no conocía toda la historia, presentó a Fernanda como una madre reformada que había trabajado incansablemente para superar sus pequeños errores del pasado. Mi clienta ha completado 18 meses de terapia intensiva, declaró. Ha demostrado un cambio fundamental en sus patrones de comportamiento y está ansiosa por reconstruir su relación con sus hijos. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con el corazón latiendo fuertemente. Su señoría, me pidieron venir aquí porque estos niños valientes quisieron contar la verdad sobre lo que realmente vivieron. Procedí a relatar no solo lo que Fernanda me había hecho a mí, sino las nuevas revelaciones sobre cómo había usado a sus propios hijos como herramientas en su campaña de destrucción. Presenté evidencia de sus intentos actuales de difamar a su nueva vecina Patricia. Sofía y Andrés testificaron con una madurez que partía el alma. Contaron cómo su madre los había obligado a mentir, cómo los había usado para espiarme, cómo incluso después de la terapia seguía obsesionada conmigo, y ahora había transferido esa obsesión a otra madre soltera. El momento más devastador llegó cuando Andrés le dijo directamente al juez: Mi mamá dice que me ama, pero el amor no hace que las personas mientan o lastimen a otros. Mi papá y mis abuelos me aman, y ellos nunca me han pedido que haga cosas malas. Fernanda intentó defenderse, pero su máscara se resquebrajó bajo la presión. Esos niños han sido manipulados contra mí, gritó, señalándome acusadoramente. Ella sigue obsesionada con destruir mi vida. Todo esto es venganza. El juez la silenció con una mirada severa. Señora, usted está describiendo exactamente el tipo de comportamiento proyectivo y paranoico que documentamos en su caso original. Después de deliberar, el juez tomó una decisión que me sorprendió por su contundencia. No solo negó la solicitud de custodia de Fernanda, sino que restringió sus visitas a una hora supervisada cada 2 semanas en un centro de mediación familiar. Es claro para esta corte, declaró, que la demandante no ha experimentado el cambio fundamental de carácter que afirma. Su patrón de comportamiento manipulativo persiste y ahora involucra a sus propios hijos como cómplices en campañas de difamación contra otras personas.
Esto constituye abuso emocional. Fernanda colapsó en sollozos histéricos, gritando que todo era injusto, que yo había arruinado su vida, que sus propios hijos habían sido lavados del cerebro en su contra. Su reacción solo confirmó la decisión del juez. Afuera del juzgado, Roberto abrazó a sus hijos con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgulloso de ustedes por ser tan valientes», les dijo. «Sé que fue difícil, pero hicieron lo correcto». Sofía se acercó a mí con ojos brillantes. «Tía Lucía, gracias por enseñarnos que está bien defenderse contra las personas que nos lastiman, incluso si son familia. Y gracias por no rendirte cuando mamá trató de separarte de Mateo», agregó Andrés. Eso nos enseñó que las mamás buenas luchan por sus hijos sin importar qué. Mientras manejaba a casa esa tarde, reflexioné sobre lo extraño que es el destino. Había pensado que mi guerra contra Fernanda había terminado años atrás, pero resultó que mi batalla había sido solo el comienzo de algo más grande. Al defenderme a mí misma y a Mateo, había plantado semillas de valor en Sofía y Andrés, que finalmente florecieron cuando más lo necesitaban. Esa noche, durante la cena, Mateo hizo una observación que me dejó sin palabras. «Mami, ¿te das cuenta de que ayudando a Sofía y Andrés también protegiste a esa señora Patricia y a sus hijos? Si Fernanda hubiera recuperado la custodia, habría seguido lastimando a más familias». Tenía razón. La traición que Fernanda había cometido contra mí años atrás no había sido un incidente aislado. Había sido parte de un patrón de comportamiento que habría continuado indefinidamente si no se hubiera detenido. 2 semanas después de la audiencia, recibí una tarjeta de agradecimiento de Patricia, la vecina que Fernanda había estado acosando. «Nunca sabré su nombre», había escrito. Pero los trabajadores sociales me dijeron que una mujer valiente ayudó a exponer a mi vecina problemática antes de que pudiera hacerle más daño a mi familia. Gracias por proteger a niños que ni siquiera conoce. La tarjeta me hizo llorar. Me di cuenta de que mi venganza contra Fernanda se había transformado en algo mucho más poderoso. Protección para futuras víctimas inocentes. Hoy, mientras escribo esta actualización, puedo decir con certeza que Fernanda finalmente enfrentó consecuencias reales y permanentes por sus acciones. No solo perdió a sus hijos, sino que su comportamiento está ahora documentado oficialmente en el sistema judicial, lo que dificultará enormemente cualquier intento futuro de manipulación. Sofía y Andrés están prosperando bajo el cuidado completo de Roberto. Han comenzado terapia para procesar completamente el trauma de tener una madre manipulativa, y están aprendiendo a confiar en sus propios instintos sobre las relaciones saludables. Mateo, ahora en preparatoria, ocasionalmente reflexiona sobre la lección más importante que aprendió de toda esta experiencia. «Mamá, me enseñaste que defenderse no es venganza, es protección. Y a veces, protegerte a ti mismo termina protegiendo a otros también». Fernanda intentó contactarme una última vez después de la audiencia, enviando una carta llena de amenazas vacías y autovictimización. La entregué inmediatamente a las autoridades, y resultó en cargos adicionales por acoso. La última información que tuve sobre ella es que se mudó a otra ciudad, aparentemente para comenzar de nuevo, pero Leopardo no cambia sus manchas, y estoy segura de que eventualmente su verdadera naturaleza emergerá nuevamente. La diferencia es que ahora hay un rastro oficial de sus comportamientos. Las próximas víctimas tendrán evidencia previa para respaldar sus propias experiencias. Mi historia con Fernanda me enseñó que algunas batallas valen la pena luchar no solo por nosotros mismos, sino por todas las personas que podrían ser lastimadas en el futuro. A veces, la verdadera justicia no es ver a alguien castigado una vez, sino asegurarse de que no puedan lastimar a otros nunca más. Y esa, tal vez, es la venganza más dulce de todas. Convertir tu trauma en protección para otros. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.